la cantidad de casos y violencia y dónde empieza la colusión. O sea, no estamos hablando nada más de, bueno, te pago para que me dejes ir, sino de que hay indicios, digo, yo no puedo afirmarlo 100% porque, o sea, sería irresponsable, pero que sí hay indicios que sugieren que habría habido participación de miembros de las fuerzas policiales de la zona en la desaparición sistemática de adolescentes, ¿no? Y en el hallazgo de estas adolescentes, de algunas de estas adolescentes con huellas de violencia de grado, o sea, de grados muy graves, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es más o menos de lo que trata un poco como investigación periodística. Y la otra parte que para mí era importante era tratar de entender, o sea, en qué momento nos convertimos en esto como país, ¿no? O sea, esta zona es una zona más, no todas las zonas, no es lo mismo, no pasa lo mismo en Chimalistac, ¿no? Ni en Las Lomas, que lo que puede pasar en Jardines de Morelos, no lo es, pero ciertamente en este país los barrios urbanos populares sí están ahorita atrapados por, no sé, una vorágine que tiene que ver con esta cosa confusa que llamamos crimen organizado, que en realidad uno no sabe cuándo termina el crimen organizado, dónde empieza la policía, ¿no? Y qué sistema, y tratar de entender o sea, no es esto que pasa, no es la anomalía, no es un monstruo de Catepec, sino el sistema económico, político, social, cultural que formamos parte se alimenta y se nutre de esta narrativa. O sea, este sistema en el que vivimos no puede vivir sin que haya barrios en donde desaparecen y matan jovencitas. Es parte de esta reproducción económica y social, de esta forma en la que vivimos, esta reproducción cultural, este lugar que ocupan las adolescentes en nuestro país se refuerza a partir de su propia destrucción. Y que adolescentes de la misma edad participen en violación, en tortura sexual y en asesinatos también es requerido por esta sociedad para crear, pues, niños sicarios, ¿no? Silvia Federici lo narra muy bien en Calibán y la Bruja cuando habla del paso de la Edad Media al capitalismo, cómo se empezaron a dar violaciones tumultuarias de jóvenes mujeres trabajadoras de la clase trabajadora por jóvenes de la clase trabajadora. Y decía, con esto rompes la solidaridad de clase. ¿Cómo te vas a poder cuestionar que estás viviendo en una sociedad totalmente pauperizada, en donde tú estás totalmente excluido y eres desechable, si tu compañero te viola, te mata, te desaparece, ¿no? Entonces, bueno, yo traté de narrar un poco estas respuestas que encontré tratando de leer algunas pensadoras, entrevistando a criminólogos, buscando información hasta por debajo de las piedras, tratando de entender por qué hay zonas así, ¿no? En el país y también tratando de denunciar, y eso sí como periodista, que en esa zona van a seguir desapareciendo chavitas, ¿no? Y que las chavitas no se merecen eso, o sea, que no se merecen eso, que nos urge como sociedad pues cambiar lo que tengamos que cambiar y darles el valor que tienen en realidad, ¿no? Y bueno, pues de eso trata La Fosa de Agua. Y pues gracias. Pues muchísimas gracias, porque precisamente es hablar de esta violencia estructural donde están implicadas precisamente todas estas instituciones, y hablamos de instituciones que tienen que ver con esta diversidad de familias, las que también imparte la justicia, y bueno, que tenemos que hacer algo también a nivel personal. Y es empezar también a reflexionar sobre estas estructuras. Mientras no movamos también estas ideas, vamos a poder hacer ese cambio de actitudes y de acciones. Entonces, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Vamos para eso, alzar las manos, se acercan un poquito para que puedan, o si no, igual acercamos. También, bueno, vamos en este lapso a empezar también a vender el libro. Nada más les pedimos que, sin interrumpir, gracias. Vamos con la primera pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Primero que nada quiero agradecerte a ti porque yo ya tuve la oportunidad de leer este libro. Sinceramente es un libro muy duro, sí es muy duro, pero es muy honesto, y cuando un trabajo es honesto y cuando un trabajo es dedicado,
se nota. Tengo pues la oportunidad de tenerte aquí enfrente y decirte que me llegó muchísimo este libro, primero que nada, y también preguntarte si no recibiste alguna amenaza por toda la información, que retomando lo que decía Jimena, es un trabajo tan exhaustivo, con tantos datos duros, que pues es lo que a mí me intriga. Y pues muchas gracias. Bueno, no, yo no recibí ningún tipo de amenazas, fui muy cuidadosa, pero al final del manuscrito tuve que sacar algunas historias por seguridad de las personas. Entonces, de hecho, si uno lo lee con atención detectivesca, yo pues, como obsesiva, vas a ver que hay cosas que dices, ay, como que aquí se ve que venía algo más, y fue para proteger tanto, digamos, hubo familias que dijeron, no, yo la verdad esto si me pesa, sácame, ¿no? Y otras, no sé, una familia sufrió 3 atentados, ¿no? Entonces decidí también prevenir cualquier tipo de cosa. Y gracias por tu comentario, muchas gracias. Hola, buenas noches. Hay una frase de Ryszard Kapuscinski, ¿no? Y dice que periodismo no es para los cínicos. Y algo que decía la compañera fotoperiodista, colega fotoperiodista, me parece que en el tema del periodismo hoy día, que también hay una crisis en el periodismo y hay que ser como muy claros en eso. Y también tiene que ver con los medios, qué tipo de información están proporcionando. Vemos cada día tenemos que estar recuperando los cabezales de las notas, porque prácticamente las mujeres desaparecen y aparecen como si fuese magia, ¿no? Es decir, también hay un discurso en el que el periodismo chayoteo se ha prestado para no darle voz a estos feminicidios. Yo tengo una pregunta muy específica, lo he venido como, no sé, manifestando en grupos feministas. ¿Qué ha pasado con las organizaciones que han tenido fondos, muchos fondos, para el tema del feminicidio y no se ha hecho nada? Porque también me parece que hay un grado de responsabilidad de parte digamos, de los que imparten justicia, pero también conozco muchas organizaciones a las que se les han dado muchísimos fondos, millones de pesos, que tratan el tema del feminicidio como si fuera una moda, y lo cual es verdad, o sea, ya no sabemos quién es más cómplice, ¿no? Los periodistas, los medios. Es decir, sí, tengo una amiga que se dedica a la criminología y todos estos temas, y me dice, literal, los estudiantes que hacemos todo esto, tenemos que llevar nuestros propios guantes. Es decir, ni siquiera existen lugares para depósito de cadáveres. Me decía que para un feminicidio es lo más rápido posible que se pueda quitar el cuerpo para que no sea, o sea, es más a los que se detallan, los que visualizamos, pero son miles, son millones. Entonces, yo sé que dentro de estos temas también hay periodos presidenciales, digamos, donde se empezó a exacerbar. Y esto junto con el tema de las redes sociales y la Deep Web. No sé si tú llegaste a encontrar algún tema relacionado con la Deep Web. Y algo que, por último, algo que manifestaba una persona que yo también tuve oportunidad de entrevistar, que está relacionada con un poquito de estas partes del crimen y gente del Senado, es que tú tienes que diferenciar como periodista lo que es generar, no es lo mismo generar miedo a generar terror. Para mí fue una cosa tremenda. Y entonces me dijo, no, o sea, lo que se intenta es generar terror, ¿no? Y obviamente aquí están las mujeres, pero me parece que hay toda una construcción también simbólica e institucional que también ha sido cómplice de que los feminicidios sigan al alza. Y muchísimas gracias por tu trabajo, en verdad que yo, cuando uno toca estos temas, pues es muy delicado, y además como mujeres también nos toca en el alma, ¿no? Yo en verdad agradezco estos trabajos y sobre todo el trabajo que han hecho las mujeres periodistas en México, por su valentía. Muchas gracias. Yo me gustaría comentar un poco de lo de los medios. Yo ya no estoy tan joven, pero sí llevo poquito tiempo como periodista, ¿no? Tengo
5 años de experiencia y nunca me tocó trabajar en un medio tradicional, ¿no? Yo trabajo en Pie de Página, que es un medio independiente de investigación que está formado por periodistas. No tiene fines de lucro, entonces también significa que no tenemos dinero para trabajar, que es un poco complicado. Pero no tener una parte del negocio, o sea, no tener la parte del negocio te permite concentrarte en el periodismo, que ahí es donde choca periodismo y medio, porque el medio es un negocio, es un modelo de negocio, y el periodismo creo que tendría que tener al centro de su identidad esta cosa de servicio social, ¿no? Ahí choca cuando se mezclan los dos. Estoy totalmente de acuerdo en esto de que el discurso mediático no solamente normaliza las desapariciones, también construye estas narrativas que validan la desaparición, ¿no? Es para mí lo más tremendo. Y por mucho que me gustaría como dejárselo todo al periodismo chayotero, va más allá de ciertas personas que están pagadas, ¿no? En general, el oficio periodístico en México es bastante miserable, ¿no? No solamente en cuanto al pago, sino en cuanto al espacio que se le da a los periodistas para desarrollarse como realmente un periodista que sienta que su trabajo es parte que construye, ¿no? Muchas veces muchos periodistas están amarrados por cumplir ciertas cosas que ahora más con la cantidad de información que tenemos acceso es imposible, ¿no? No podemos entender nada si tenemos 2000 datos todos los días en la cabeza, no tenemos la capacidad de procesar tanta información, y eso también ha afectado a los medios, ¿no? O sea, no es solamente los chayoteros, es la forma del modelo de negocio que pisotea a sus empleados, que son los periodistas, ¿no? Gente que gana muy poquito haciendo trabajos muy complicados que repercuten en la salud física y mental, y que tampoco te dan chance en ir más allá de esas cosas. O sea, Pie de Página es un lugar muy privilegiado porque no tiene como comparación con otras cosas, pero no es la realidad, o sea, no es la realidad en todos lados. Entonces, creo que es una cosa que a mí yo me cuestiono mucho como periodista joven, porque es un ejercicio que va a contracorriente, pero que yo creo que es súper necesario, ¿no? Yo de verdad creo, no podemos cambiar el mundo, y eso es una parte frustrante del periodismo, porque tu trabajo termina en cierto momento y no tienes más injerencia, pero que por lo menos nuestra parte tenemos que discutirla, pero creo que la respuesta viene desde los periodistas hacia arriba, ¿no? Hacia los medios, porque de arriba nunca les va, o sea, no les interesa. Creo que justo cuando se hace mal periodismo se genera terror, que es lo que creo que a mí me consumió durante muchos años, que era como este terror abstracto de ser mujer básicamente, sin entender todo lo que decía Lidia, que es un sistema completo que viene de la forma del sistema económico, que tiene que desvalorizar a las personas para que realmente funcionen dentro del sistema económico, que tiene que ver con estas ciudades dormitorio. Eso viene de un entendimiento mucho más profundo, pero para eso se requiere un trabajo más complejo, como el de Lidia, y muy pocos periodistas tienen acceso a ese trabajo. Hay otros que no tienen perdón de Dios, ¿no? O sea, sí hay muchos periodistas, hay muchos medios que no tienen perdón de Dios y que merecen ir a la cárcel, diría yo, perdón. Pero es muy complejo todo el sistema de medios. Bueno, sí, yo trabajé, bueno, casi siempre trabajé en medios de esos malos. En Mordor me hice, en Milenio. Y sí, está cañón. Pero un poco como ocurre con los feminicidios, hay que aventarse 2 pasos atrás y tratar de comprender cómo es que se construye. Si los medios son un asco, porque su función es esa. Esa es la función, pues, ¿no? O sea, en un sistema así. Pero esto no es para decir, bueno, ya ni modo, ¿no? Yo no tengo las respuestas, pero sé que sí se puede tener otro tipo de medios, como se puede tener otro tipo de sociedad. Tomemos las armas, pero bueno, ahí sí me gana a mi lado. Pero es decir, cómo pensamos, qué tipo de sociedad queremos construir, con qué medios. Y ahorita que mencionabas el tema de las organizaciones de la sociedad civil, efectivamente es algo
Yo lo que he visto en el tema de las organizaciones de la sociedad civil es que tratan de llenar una serie de vacíos que no son realmente vacíos, sino de deficiencias operativas del sistema. Por ejemplo, en el caso de feminicidios, en el caso de personas extraviadas, tratan de, digamos, oye, pues no, a esta mamá no le estás haciendo caso y su hija desapareció hace tanto tiempo. Entonces, es como, estas organizaciones hacen lo que en teoría, las fiscalías, las procuradurías tendrían que hacer de manera ordinaria. Pero entonces pones en manos de particulares, llamémosle particulares, una decisión que tendría que ser pública, o sea, una cosa entonces, que tendría que ser pública. Y entonces hay ONGs muy buenas, hay ONGs muy pillas. La mayoría de las ONGs empiezan muy bien, pero también se van descomponiendo en el camino, ¿no? Es un tema muy interesante que de nuevo tiene que ver con que no, porque lo dicen, vamos a regular las ONGs. Sí, bueno, tenemos 1000 órganos reguladores. El tema es que mujer que llegara, que se parara ante una fiscalía y dijera, mi hija desapareció, le tendría que hacer caso, ¿no? O sea, así. O por ejemplo, una cosa que hacen mucho las ONGs, fuimos en mesa de trabajo con el procurador, bueno, ahora es el fiscal. Es que ¿por qué tendría que haber una mesa especial para que entonces sí empujen y entonces sí se desatora el oficio para que puedan investigar? Pero en los hechos esa es la realidad. ¿Por qué funciona así? Mi teoría es que realmente para que esta sociedad funcione en el tema de desaparecidos, las autoridades no tienen que encontrarlos, porque este es un país de desaparecidos. Entonces, ¿qué hacen las ONGs? Medio tratan de encontrar algo que está construido para que no puedas encontrar a nadie. Pero entonces el tema es, más allá de las ONGs y de volverlo de nuevo como anecdótico, es que esta ONG es una miserable, que sí, yo conozco unas que da terror, ¿no? Es, ¿por qué construyeron este sistema? O más bien, ¿para qué construyeron este sistema en el que hay, ¿cuántos desaparecidos hay? Yo ya no sé cuántos, ¿40,000? No, ¿cuántos? Es que yo ya no sé, ya perdí la cuenta y ya... Oficialmente 38,000 aprox, ¿no? ¿Cuántas fosas clandestinas? ¿En cuántas fosas clandestinas vamos? 2,000 y cacho. Bueno, o sea, es un sistema que está hecho para eso. Entonces, bueno, eso por el tema de las ONGs. De Deep Web no me ha tocado cubrir porque yo también tengo límites y hay cosas con las que no puedo. Una de ellas es robo de infantes, me pone muy mal, me da una cosa muy... O sea, sí me pongo muy mal. Tengo una colega que ha hecho cosas sobre Deep Web y la verdad es que, es demasiado, es demasiado. Sí, ¿qué sociedad de horror construimos? No a nivel México, sino a nivel global, ¿no? Pero, a ver, a pesar de todo esto, yo lo que quisiera decirles es que sí se pueden cambiar las cosas. O sea, sé que suena así como qué ridícula, qué aferrada. O sea, cuando yo iba a la universidad, era yo muy vaga, entonces abandonaba la universidad a cierto tiempo y me iba con unos amigos drogadictos a recorrer el mundo en tren. Imagínense qué ruta estoy, que todavía nos tocaban los trenes. Y bueno, en esas aventuras nos pasaron un par de cosas malas. Una vez nos asaltaron y bueno, yo también sufrí violencia de géneros. Por ejemplo, supe desde los 19 años que una chica no debe viajar sola, ¿no? Porque está cañón, porque se acercan de manera completamente distinta. Pero bueno, tuvo la casualidad que tenía un buen amigo que se llamaba Huicho, con el que sí pude viajar mucho y era un tipo a toda, muy drogo, pero a toda. Y nos pasaron 1000 aventuras y lo que concluye es, o sea, las personas buenas son personas buenas que pueden hacer cosas muy jodidas en un momento dado, pero no es un tema de que el ser humano sea maligno. Es cómo construimos esta sociedad, cómo sacamos, así como hay gente que saca lo peor de nosotros, hay sociedades que sacan lo peor de nosotros. ¿Cómo hacemos una sociedad que saque lo mejor de nosotros? O sea, yo estoy convencida de que sí se puede transformar. Lo que pasa es que por donde hemos ido, pues no.